Amado hermano, querida hermana, hoy te hablo con la convicción de quien ha visto a Dios cambiar mañanas y transformar historias. Esta oración transformadora de la mañana no es una rutina más para marcar la casilla del día. Es un encuentro con la presencia que te cubre, con la fuerza que renueva, con la protección que no depende de tus fuerzas, sino de su promesa. Antes de que el mundo te diga quién eres, antes de que tus miedos hagan eco, recibe ahora una palabra y una oración que sostendrán tu jornada. Permanece conmigo por unos minutos y permite que el Señor te hable al corazón. Tal vez llegaste cansado o cansada. Tal vez anoche cuidaste a un hijo enfermo, o trabajaste hasta tarde, o la preocupación por las cuentas te robó el sueño. Quizá despertaste con un peso en la garganta que no sabes nombrar. Esa fatiga no es solamente del cuerpo, es el alma pidiendo un encuentro con Dios. Escucho contigo el latido de esa alma y te veo como el Señor te ve, amado, necesitado y elegido para vivir en su protección. Hoy vas a recibir una palabra que te dará dirección para el día, que te cubrirá con paz, que te dará fuerza para lo que venga. Antes de continuar, si esta palabra toca tu corazón, escribe en los comentarios «Hoy escucho». Comparte también con alguien que necesita protección esta mañana. Suscribirte es entrar en una comunidad que busca al Señor antes de la prisa. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que pediste la dirección de Dios antes de agarrar el teléfono, antes de tomar una decisión apresurada, antes de permitir que el mundo marcara tu ritmo? El Salmo nos recuerda, busca la presencia de Dios en la mañana y hallarás misericordia y dirección. Respira profundo y di en silencio, Señor, habla, porque tu siervo escucha. Ahora voy a contarte historias de la Escritura que moldean nuestra práctica matinal, y al final te daré una oración larga para declarar protección y fuerza sobre tu día. Recuerdo a Samuel cuando era un niño en el templo. Escenas de madera fría en la madrugada, del olor del aceite, de las voces bajas entre los levitas, del viento que entraba por la rendija de la puerta. Oigo a Ana, su madre, orando con un clamor que resonaba en la piel, y escucho a Elí, el sacerdote, que no entendía de primera. Hay una conversación breve entre Elí y Samuel que cambia todo. Samuel, Señor, soy tu siervo. Elí, ¿quién te llamó? Samuel, escucho tu voz. Esa historia enseña postura de escucha. Detente esta mañana y adopta la misma disposición. No corras para actuar, detén primero para escuchar. Observa cómo el amanecer se convierte en una sala de espera sagrada, la taza de café caliente en tus manos, el humo que sube en la cocina como una pequeña nube de oración, el leve zumbido de la ciudad aún dormida. Si te decides ahora a escuchar, recibirás una palabra clara. Esta es la práctica del amanecer que quiero proponerte. Permíteme presentarte a alguien que encarna esta lucha cotidiana. Su nombre es María. María tiene 38 años y 3 responsabilidades que la siguen como sombras. De niña, creció en una casa donde la fe era un susurro y el trabajo era la norma. Aprendió a levantarse antes del alba para ayudar a su madre con la panadería. Esa infancia le dio disciplina, pero también una herida, el miedo a no ser suficiente. En la juventud, estudió con becas y trabajó en colegios, formándose como maestra. Ahí tuvo encuentros con la palabra y con la comunidad, y su nombre resonó en oraciones y testimonios. A los 30, perdió a su esposo en un accidente repentino. La pérdida la dejó sin aliento. Entre funerales, papeles legales y noches sin dormir, aprendió de Pablo cuando él habla de la gracia que basta. Hoy, María vive en la esperanza. Se levanta cada día y antes del ruido se arrodilla. Su vida no es un canto de perfección, sino una pronunciación constante. Señor, dame hoy tu protección. Esta breve biografía no es un relato ajeno, es la historia de muchos hermanos y hermanas que conocen la fragilidad y la promesa. En esta historia, identifiqué a varios compañeros que cruzan la escena de su vida y aportan matices. Juan, su hermano, que le llama por las mañanas para recordar que no está sola. Laura, la vecina que trae una tacita de té y una palabra. Pedro, el pastor de la iglesia local que la anima a orar antes de salir.
Ana, que lidera el grupo de oración y la parroquia. Ricardo, el amigo que con ojos cansados aún comparte testimonios de la providencia. Daniel, el joven que aprendió a orar con ella y ahora ora por su hijo. Estas presencias humanas son señales de que la protección de Dios llega a través de rostros y manos. Si te reconoces en María, escucha, la oración de la mañana te puede cubrir. Ahora vayamos a Gedeón, una escena que muestra obediencia aparentemente ilógica y el poder del Señor en lo imposible. Imagina la campiña al amanecer, la humedad en la hierba, el silencio tenso antes de una batalla. El ángel del Señor se le aparece a Gedeón mientras él trilla trigo en un lagar, escondido por miedo. Gedeón siente vergüenza y miedo. Diálogo entre ellos es vivo y lleno de tensión. Ángel, hombre valiente, el Señor está contigo. Gedeón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido tantas desgracias? ¿Dónde están las señales de su respaldo? Ángel, ve, reúne a tu gente. Gedeón, pero ¿cómo, si somos pocos y el enemigo es numeroso? Ángel, no por número, sino por mi poder. Gedeón, Señor, he visto fallar a otros, temo ser ridículo. Ángel, yo te daré señal. Gedeón, ¿qué señal quieres que yo vea? Ángel, prepara un sacrificio. Gedeón, ¿y si me rechazan? Ángel, confía y obedece. Gedeón, dame la señal en la lana. Como prueba, Ángel, saltará el fuego sobre la lana. Gedeón, y yo creeré. Observa la textura húmeda de la lana, el olor del aceite derramado, el crujir de la madera en la hoguera, el calor que sube a la cara, el sonido de la respiración contenida ante la señal. La obediencia de Gedeón no fue un impulso heroico humano, sino una respuesta a una palabra que lo sacó del escondite. Desde entonces, Gedeón redujo su ejército por orden de Dios, y el Señor mostró que la victoria no es cuestión de fuerza humana, sino de obediencia a la voz divina. Aquí hay un principio práctico para tu amanecer. Cuando Dios te pida un paso que parece loco, da ese paso en obediencia y observa cómo Él actúa. A continuación, tenemos otra historia que nos enseña sobre la protección invisible, la cual muchas veces se revela cuando todo parece perdido. Eliseo tuvo un siervo, y una noche los ejércitos enemigos rodearon la ciudad. El siervo miró y vio carros de guerra humanos. Eliseo oró y pidió al Señor que abriera los ojos del joven para ver lo que él veía. Entonces el joven vio el campo lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Imagínalo. La brisa que mueve las hojas, el aroma de la hogaza recién horneada, el frío en la mañana que hace temblar los labios, el metal de las lanzas reluciendo al sol que aún no nace. Ahora, el diálogo con tensión. Siervo, maestro, ¿qué haremos? Eliseo, no tengas miedo. Siervo, pero estamos cercados, ¿no lo ve? Eliseo, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Siervo, ¿cómo puede ser eso verdad? Eliseo, ora para que tus ojos se abran. Siervo, ¿y si me muestran que estoy solo? Eliseo, verás lo que yo veo. Siervo, Señor, abre mis ojos. Es una lección de fe para aplicar a tu mañana. Hay un ejército invisible que te cubre aunque no lo veas. La Biblia habla de ángeles que acampan alrededor de los que temen a Dios. Confía hoy en esa protección. Habla en voz alta, Señor, que tus ángeles vayan delante de mí. Ahora quiero detenerme en la fragilidad humana y en la gracia que nos sostiene, usando a Pablo como guía. Pablo, en la carta a los Corintios, habla de un aguijón en su carne que le causaba dolor. 3 veces suplicó al Señor que se lo quitara. La respuesta fue, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una imagen sensorial, la sala donde Pablo escribe, la luz que entra por una rendija, la textura del pergamino, el sabor amargo de la soledad, la compañía de unos pocos hermanos que sostienen su mesa. Diálogo íntimo entre Pablo y el Señor. Pablo, Señor, quítame este aguijón. Señor, mi gracia es suficiente. Pablo, pero siento la debilidad, la vergüenza. Señor, mi poder se perfecciona allí. Pablo, ¿qué hago? Señor, gloriaré en mis debilidades. Pablo, entonces me alegraré en la debilidad. Aplica esto. Si hoy te sientes débil, repite, Señor, tu gracia es suficiente. Antes de actuar, haz de la oración tu primera herramienta. Nehemías nos muestra que la oración estratégica precede a la obra.
Cuando tuvo que reconstruir muros, su primera táctica fue orar y planear. Protocolo que propongo ahora para tus mañanas basado en Nehemías. En pie al amanecer. 5 minutos de silencio para invocar la presencia del Señor. Lectura breve de un versículo. 50 segundos de confesión de dependencia. Petición clara por las prioridades del día. Y una declaración de fe en voz alta. Hazlo con respiraciones profundas, manos abiertas y mirada hacia el cielo. Este protocolo toma unos 3 a 5 minutos y es práctico y repetible. Técnica procedimental. Respira 4 veces profundo. Di, Señor, he venido. Lee un versículo. Formula 3 peticiones específicas. Declara la verdad de la Escritura para tu día. Sigue este proceso cada mañana y observa un patrón de cobertura espiritual sobre tus decisiones. A continuación, presento un backstory más profundo del protagonista que guía la aplicación en este mensaje. Se divide en 3 partes para entender su formación y su presente. Primera parte, infancia. Nuestro protagonista creció en un hogar donde la palabra se leía en voz baja los domingos y donde la madre enseñó a orar con las manos llenas de trabajo. El olor del pan recién horneado y el sonido de voces en la mesa marcaron la infancia. Segunda parte, formación. En la adolescencia aprendió a combinar el trabajo con estudios y tuvo su primer encuentro real con la fe comunitaria en una pequeña iglesia. Aprendió a leer los salmos en noches de insomnio. Tercera parte, pérdida al presente. Sufrió una pérdida que le dejó sin explicación y sin esperanza humana, pero esa misma experiencia lo llevó a una dependencia nueva de la gracia. Hoy actúa como ejemplo para otros, levantando oraciones de protección y enseñando protocolos sencillos para iniciar la jornada. Esta historia personal refleja el arco de muchas vidas, disciplina que se convierte en dependencia, estudio que se vuelve experiencia viva, pérdida que conduce a la certeza de la gracia. Es importante mencionar personajes secundarios que aparecen como testigos y acompañantes en este relato de transformación. Ya nombré a Juan, Laura, Pedro, Ana, Ricardo y Daniel. Agrego también a Marta, que lidera el grupo de apoyo, y a Luis, que testimonia sanidades. Cada uno aporta una escena. Marta trae sopas en invierno, Luis comparte un milagro de provisión, Juan llama a las 6 de la mañana para orar, Laura comparte versículos por mensaje, Pedro predica en la sinagoga local y Ana lidera la célula de oración. Estas figuras enriquecen el tejido comunitario que sostiene la protección de Dios. Quiero ahora detenerme en varios momentos de tensión que marcan el camino de fe. Momento de tensión 1. La llamada para dar el paso que parece suicida. Hay miedo en la garganta, la noche es densa, se oye la respiración agitada, las manos tiemblan y el corazón late rápido. La persona duda entre obedecer y retroceder. En esos segundos, la promesa de Dios llega como un faro. Son 500 caracteres de tensión donde la decisión decidirá el curso. Momento de tensión 2. La sensación de estar rodeado por enemigos humanos y espirituales. La vista se nubla, las sombras se alargan, los sonidos se vuelven ecos y la oración parece pequeña. Aquí el confesional de Eliseo muestra que más que armas vemos la herencia de la fe. Momento de tensión 3. La debilidad prolongada que no cede. La salud flaquea, la mente se cansa, la esperanza se engrude. En esos 500 caracteres se sostiene la verdad de Pablo, la gracia es suficiente. Momento de tensión 4. La lucha interior tras una caída. El silencio de Dios parece prolongarse, la culpa aprieta, la oración parece estéril. En 500 caracteres, la escena madura hacia el toque restaurador que Dios otorga a Elías en su retiro. Cada uno de estos momentos requiere que tomes la decisión de orar y confiar antes de actuar. Vayamos a una escena ampliada con diálogo intensivo sobre la restauración de Elías, para ilustrar el silencio de Dios y la suave voz que viene después. Imagina a Elías huyendo al desierto, el suelo seco, la brisa que arrastra arena, el olor a sequedad, la voz interior que dice «no puedo más». Al borde del pozo, Elías habla consigo mismo y con Dios. Elías, Señor, ya no tengo fuerzas. Voz del Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, he peleado por tu causa y estoy solo. Señor, levántate y come. Elías, no puedo, estoy agotado. Señor,
mándalo a comer pan y beber agua. Elías, ¿quién vendrá a cuidarme en el desierto? Ángel, levántate, come. Elías, ¿quién eres? Ángel, soy mensajero de tu Señor. Elías, ¿y si vuelvo a fallar? Señor, te alimentaré para el camino. Elías, dame fuerzas para la marcha. Señor, descansa y luego camina. Observa los sentidos, la textura del pan duro, el frescor del agua en la garganta, el calor en la piel cuando el sol sube, el silencio que se convierte en paz. Elías aprende que el silencio no es ausencia cruel, sino preparación para una dirección nueva. Si hoy te sientes en silencio, pide al Señor que te alimente primero y te hable después. En la siguiente sección tratamos sobre perdón y valentía comunitaria con ejemplos de Esteban y Josafat. Esteban, en su martirio, oró por sus perseguidores. Imagina la plaza donde caía la sombra de piedras, el polvo que se levantaba, el sabor metálico del miedo en la boca, la vista del cielo que le abrió la paz. Esteban, Señor, recibe mi espíritu. Esteban, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Voces alrededor, detente, blasfemo. Esteban, yo veo los cielos abiertos. Esa oración de perdón en el clímax de su vida nos enseña a orar por los que nos hieren. Josafat ante el ejército oró en comunidad y proclamó ayuno. Diálogo con el pueblo. Josafat, ¿no tienen miedo? Pueblo, tememos y no sabemos qué hacer. Vamos a clamar al Señor. Pueblo, ¿qué diremos, rey? Josafat, nosotros no pelearemos, vosotros preparaos, glorificad al Señor. Estos ejemplos muestran que el perdón y la valentía se ejercitan juntos en comunidad. Si hoy alguien te hirió, ora por esa persona y declara, Señor, libera mi corazón para que pueda obedecer. Ahora llegamos al momento culminante con Jacob. La escena de Jacob luchando con el varón durante la noche es rica en diálogo y tensión física y espiritual. Reproduce la escena ampliada con 8 intercambios intensos: la tierra fría, el roce de la ropa, el sonido de respiraciones entrecortadas, la humedad de la noche, el olor a tierra mojada. Jacob, ¿quién eres que me detienes en la oscuridad? Varón, no te diré mi nombre. Jacob, no te dejaré ir sin bendición. Varón, suelta y descansa. Jacob, no, no puedo dejarte. Varón, ¿por qué luchas conmigo? Porque necesito favor para mi casa, para mi futuro. Varón, ¿y qué harás si te doy bendición? Saldré transformado. Varón, ¿aceptas ser cambiado? Jacob, sí, aunque duela. Varón, ¿puedes recibir una nueva identidad? Sí, dame la bendición. Varón, a partir de hoy te llamarás Israel. Jacob, ¿qué significa esto para mi familia? Varón, serás padre de naciones. Jacob, entonces me rindo y recibo. Observa el contacto físico, el tirón de la ropa, el crujir del suelo, la fuerza que entumecía brazos y piernas y la luz que asoma antes del amanecer. Esa lucha nocturna termina en una nueva identidad. Para tu mañana, si luchas con decisiones que definen tu destino, pelea en oración hasta recibir la bendición. No temas la lucha nocturna, Dios te transforma en el combate. Antes de la oración final extenso, quiero compartir testimonios cercanos que muestran protección actual. Ricardo cuenta que una mañana su coche quedó sin frenos y al salir salió ileso gracias a que alguien abrió la puerta en el justo momento. María relata que el pago de una deuda llegó un día después de declarar una promesa de provisión. Marta cuenta que tras seguir el protocolo de Nehemías recibió paz para una reunión difícil. Estos testigos confirman que la protección divina se manifiesta de formas concretas. Mencionaré nombres como Luis, Ana y Pedro, que fueron instrumentos en circunstancias diversas y que actúan como soporte vivo de la narrativa. Ahora te guiaré en una oración larga y detallada de cobertura para declarar protección y fuerza sobre tu jornada. Habla en voz alta si puedes y mantén la respiración tranquila. Oración. Señor Dios, Padre nuestro, nos presentamos en tu presencia esta mañana. Gracias por el aliento que nos diste al despertar.
cubre cada vida que escucha con tu manto de protección. Declaro que ángeles se sitúan a la derecha y a la izquierda de cada hogar. Declaro que los planes del enemigo no prevalecen contra las puertas de nuestra casa. Señor, entrega fortaleza donde hay debilidad. En el nombre de Jesús, envío un escudo de paz sobre la mente atribulada, sobre el cuerpo fatigado, sobre las manos que trabajan hoy. Señor, da dirección a los pasos que se tomarán. Abre las puertas cerradas. Provee lo necesario para las tareas y guarda a los hijos. Señor, perdona donde hay culpa. Libera de las cadenas del resentimiento y planta en cada corazón la decisión de perdonar, como Esteban enseñó en su último suspiro. Revístenos con la armadura de la fe. Pon fe en nuestra boca para confesar tu verdad, esperanza en nuestros ojos para ver más allá de la dificultad y amor en nuestras manos para servir. Declaro tu provisión sobre las finanzas que faltan, tu sanidad sobre los cuerpos quebrantados, tu reconciliación sobre relaciones rotas y tu restauración sobre lo que fue perdido. Abro mis labios para declarar la promesa de Pablo, que la gracia te basta. Acepto hoy que en mi debilidad se perfeccione tu poder. Padre, en este día damos gracias anticipadas por victorias que aún no vemos. En el nombre de Jesús, amén. Toma unos segundos y repite en voz alta tus peticiones específicas. Nombra a las personas por quienes oras: Juan, Laura, Pedro, Ana, Ricardo, Daniel, Marta, Luis. Declara una palabra de fe sobre cada situación. Quiero ofrecer ahora un epílogo temporal para que veas la practicidad de esta oración y su efecto en la vida real. Un mes después. Al cabo de 4 semanas, la persona que empezó este protocolo diario notó cambios sutiles pero profundos. Las mañanas dejaron de ser caóticas para convertirse en un ritual de dependencia. Los nervios disminuyeron. En el trabajo, la tensión se alivió porque una decisión tomada tras la oración redujo la escalada de un conflicto. La relación con un hijo comenzó a cambiar porque la madre aplicó la práctica de perdón y oración antes de responder con enojo. En la comunidad, un testimonio se compartió en la reunión dominical y varias personas comenzaron a repetir la práctica. Hubo noches de paz donde antes reinaba la inquietud. La protección se manifestó en detalles concretos: un viaje pospuesto que evitó un accidente menor, un cobro de trabajo que llegó a tiempo. La presencia de Dios se volvió más constatada en los gestos cotidianos. 3 meses después, transcurridos 90 días, las transformaciones se hicieron más visibles. La persona reportó aumento de confianza espiritual, mejoría en la salud emocional y un sentido de propósito renovado. Proyectos pospuestos comenzaron a avanzar con provisión inesperada. Unos amigos se reconciliaron. La comunidad local notó más personas que venían a la oración matinal y se organizó un grupo para orar por profesionales de la salud y por familias en crisis. En lo espiritual, hubo avivamiento en lo pequeño, oraciones respondidas, sueños restaurados, reconciliaciones y un profundo sentido de que la protección de Dios no es ocasional, sino sostenida. 6 meses después, medio año después, la vida de la persona tiene un ritmo nuevo. La práctica se volvió costumbre santa. Se han registrado testimonios de sanidad, de liberación de miedos persistentes, de empleo estable para algunos miembros del grupo y de reconciliación entre hermanos. La comunidad de oración creció y pudo sostener ministerios de apoyo. Pero más que las circunstancias, lo que cambió fue la perspectiva. Una confianza que no depende del resultado inmediato, sino de la fidelidad de Dios. La protección no eliminó toda dificultad, pero cambió la manera de afrontarla. Donde antes había desesperación, ahora hay un refugio. Donde antes había prisa, ahora hay pausa para escuchar la voz de Dios. Este epílogo no es un cuento idealista, sino la trayectoria que muchos han vivido al practicar la oración de la mañana con disciplina. Antes de despedirnos, te doy unas instrucciones prácticas rápidas para que implementes hoy mismo. Levántate 5 minutos antes de lo habitual. Evita el celular en esos minutos. Haz el protocolo de Nehemías que describí: silencio, versículo, confesión, 3 peticiones, declaración de fe. Escribe en tu libreta una frase para recordar durante el día.
Llama a alguien para pedir oración si la carga es pesada. Practica perdón si hay rencor. Y repite la oración de cobertura en voz alta. Vamos a cerrar con una oración colectiva final corta de protección y un llamado a la acción. Oración de cobertura. Señor amado, cubre a cada persona que escuchó hoy. Envía ángeles delante de su camino. Guarda sus salidas y entradas. Fortalece lo débil. Abre puertas de provisión. Sana heridas del pasado y planta en sus corazones la certeza de tu amor. En el nombre de Jesús declaro paz sobre sus hogares y victoria sobre sus luchas. Amén. Si esta palabra fue un aliento para tu fe, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que necesite recibir protección esta mañana. Comenta ahora, hoy escucho, y dime una palabra que describa cómo te sientes. Permanece en paz, camina bajo la protección divina y recuerda, si Dios está contigo, ¿quién contra ti?